Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Pues ahora sí vemos los primeros cambios de una jornada que en futuro se anticipaba con subidas y parece que se confirma ese movimiento. Ángeles Lozano, ¿cómo ves el parque madrileño? Pues con muy buenos ojos. Hoy recupera el IBEX 35 los 16.000 puntos en 16.016. Sube un 0,8%. Vamos a ver cuáles son los valores que registran la mejor y la peor evolución. Tenemos solo uno moviéndose, ninguno negativo, solo dos consolidando niveles, Iberdrola y Redella, y las subidas que están lideradas por Solaria. Vuelven las compras con fuerza a la compañía de renovables. Avanza un 5,54%. Recordemos que a principios de esta semana publicaba cuentas, los títulos se disparaban un 15%. Han venido después un par de sesiones de recogida de beneficios, pero otra vez los inversores toman posiciones en el valor. Por detrás, con subidas que superan el 1,5 porcentual, CaixaBank gana un 1,77, Indra subió un 1,65, el Sabadell arriba un 1,5%, también Santander recuperando un 1,35, Unicaja ganando un 1,24. En definitiva, un mercado en el que todo están siendo subidas. Ahora tenemos a Enagas cayendo ligerísimamente junto a Iberdrola y a Telefónica, que se deja un 0,11%. Si nos vamos al mercado continuo, Mediafor Europe es la compañía más alcista, sube 6 puntos porcentuales. Ha presentado sus resultados la antigua Mediaset, afectada por las ventas de publicidad y los mejores márgenes en España. Ha rebajado su beneficio operativo durante los primeros 9 meses del año, pero mantiene previsiones porque espera una tendencia positiva en Italia, aunque continúe el descenso de sus cifras en nuestro país. Son cuentas que se leen de forma muy positiva. Por detrás Solaria, un 4,5% arriba ahora, y Clínica Baviera, que recupera un 3,7%. Tenemos a Aperam retrocediendo un 5%. Y Dreams, que ayer, recuerden, bajaba un 41%, hoy se anota una caída del 4,7% adicional. E Inmocemento, la filial de FCC, está retrocediendo también más de 3 puntos porcentuales. Muy pendientes hoy del informe de empleo de septiembre en Estados Unidos. También en nuestro país se va a celebrar una nueva subasta del Tesoro de activos a medio y largo plazo. Tenemos la prima de riesgo en 49 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,21. Y toca mirar a Europa. No sé si hacemos spoiler. Hay fiesta, ¿no?, en la tecnología en Europa, Roberto Sol. Hay fiesta, subida de más del 1% para el Eurostock 50 y de más del 1% también para el CAC 40. El DAX se acerca con esa subida, un alza ahora mismo del 0,95%. Dentro de los valores europeos destacamos hoy los tecnológicos. STMI Microelectronics sube más de un 2% en el CAC 40 francés, y si nos vamos al Eurostock 50 vemos a compañías como ASLM Holding subiendo ahora mismo un 2,59% y a Infineon con una alza del 2,88%. Ese efecto arrastra Nvidia también afecta de manera positiva a los valores europeos tecnológicos. Dentro del DAX Xetra alemán, la mayor subida es para Siemens Energy, un alza del 4,20%, seguido, como no, de Infineon con una subida del 2,82%. Y en el lado de las caídas, solo 6 valores en negativo, con bajada de Volkswagen del 0,21%. Y dentro del Eurostock 50 vemos caída para Volkswagen del 0,08%, solo 4 valores en negativo, y subida de más del 6% para BNP Paribas. Recordemos que el mayor banco de Francia ha introducido un nuevo objetivo de ratio y ha lanzado un nuevo programa de recompra de acciones de más de 1.000 millones de euros. Pues es el protagonismo de una bolsa en Europa que sigue la estela de la fiesta en Asia, con ese after hours disparado por un protagonista. Era la gran cita de la jornada de la campaña de resultados, el favorito de la inteligencia artificial de Wall Street, una Nvidia que ha batido previsiones, que además de cara al último
trimestre del año ha superado incluso las previsiones que ponía sobre la mesa el propio mercado y en el que ha marcado nuevo récord por primera vez, ingresos trimestrales que superan los 50.000 millones de dólares. En Frankfurt sube un 6,40% a esta hora los títulos que cotiza Nvidia aquí en el parqué europeo, mientras que vemos como en ese mercado after hours se anotaba subidas del 5%. Araceli de Frutos del fondo Alaja Inversiones analizaba así esos resultados. Pues sorprende al alza, ¿no? Sorprende ese incremento respecto a lo que se esperaba de un 62%, batiendo todas las expectativas y sobre todo, bueno, pues esa demanda que para ellos continúa fuerte con esos GPUs que están agotados, con lo cual, bueno, pues muy buenos resultados, moviendo el mercado. El primer, por así decirlo, obstáculo para el cierre de positivo en el año ya lo hemos superado. Wall Street pendiente y el globo de Nvidia. Cuéntanos, Roberto, qué ha pasado mirando el principal mercado del mundo y también los cierres en Asia. Pues impulsan los mercados mundiales, también impulsa el Nasdaq 100, su futuro sube un 1,74%, seguido de la subida del 1,26% para el SP500. En cuanto a plazas asiáticas, hoy, después de que las acciones de CATL hayan caído un 8%, al expirar el periodo de bloqueo, vemos a Shanghái cayendo un 0,40%, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con subida del 2,68% y el Kospi coreano subida de casi el 2%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,60, petróleo Brent de referencia europea en 63,87, ambos superan la subida del medio punto, onza de oro cayendo un 0,80% y situándose en $4.150 la onza, y cruce euro-dólar 1,1519 desfavorable a nuestra moneda. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Y con este tic-tac, la ilusión se ha puesto en marcha. Y a estas alturas los pequeños ya tienen claro qué juguetes pedirles a Papá Noel y a los Reyes Magos. Siempre hay indecisos, claro, pero la mayoría o la mayor parte ya se han decidido. Por eso los regaladores ya pueden adelantar sus compras y conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés. Pero ojo, son los últimos días, porque solo hasta el 23 de noviembre todos los juguetes tienen este 25% de regalo para canjear en nuevas compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Y este 25% de regalo lo tienen ahora incluso juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kid Secret, el Tamagotchi Paradise, el terrible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Theme. Pero repetimos, quienes van a regalar tienen que recordar que esta oportunidad dura únicamente hasta el 23 de noviembre y son los últimos días para conseguir ese 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés, donde además tienen servicios tan prácticos como la reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda y mucho más. Y algo que también resultará muy fácil a los regaladores, pueden hacer sus compras como más le convenga, en tienda, en la web y en su app. La economía a tu alcance. Pues 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Europa se está sumando al rally global por la euforia que se ha desatado tras las cuentas de Nvidia y ese IBEX 35, nuestro selectivo de la bolsa española, que decías, Ángeles Lozano, que ha vuelto a tocar los 16.000 puntos. ¿Dónde está el protagonismo en los principales movimientos hasta ahora? Pues tenemos a Solaria subiendo un 3%. Recuerden que a principios de esta semana presentaba resultados, también sus alianzas para desarrollar
desarrollar negocios de centros de datos, y hoy Barclays ha subido su precio objetivo desde 17 a 23,5 euros, cotizan 18,44, avanzando un 3,30. Ha comenzado el día con subidas superiores a los 5 puntos porcentuales. Tenemos también muy buen tono en los bancos. CaixaBank sube un 1,5% por encima del punto porcentual. Tenemos a Sabadell, Unicaja y Bankinter, que por cierto va a pagar el próximo 2 de diciembre su segundo dividendo a cuenta a 0,30 euros brutos por acción, y además ha anunciado que se va a fusionar con su filial Bankinter Consumer Finance. Miramos también a otros protagonistas. Por ejemplo, a Indra. Los títulos de la consultora tecnológica han comenzado subiendo con fuerza, ahora aflojan, arriba un 0,23% en 47,62. La empresa y el proveedor de servicios de navegación aérea NATS prevén crear una empresa conjunta en el Reino Unido de sistemas de torres digitales. También esta acciona en el punto de mira por esas implicaciones en el caso Roldán de algunos de sus trabajadores. Sube un 1,2%, cotiza en 179 euros. Ha encargado a PricewaterhouseCoopers revisar sus protocolos de prevención de delitos tras la investigación abierta en el Tribunal Supremo por el escándalo de corrupción en la cúpula del PSOE. Y vamos a fijarnos en algunas compañías del mercado continuo. Tenemos subiendo a Media for Europe un 5,84%. El grupo de medios de comunicación cotiza en 3,15 euros. La compañía ha presentado sus resultados. No le va bien en España, pero más que ha duplicado su beneficio hasta 243 millones. Destaca la mejora operativa y el avance de la audiencia en Italia, pese al entorno complejo en España. La generación de flujo de caja libre ha alcanzado los 349 millones, que es un 9,4% más. Ha dicho el consejero delegado Pier Silvio Berlusconi que, a pesar de que el mercado televisivo en España sigue siendo muy complicado, Media for Europe sigue creciendo y superando las expectativas. Por detrás de Media for Europe, Solaria, como les decíamos, con esa mejora de recomendación de Barclays, también hoy muy buen tono para Clínica Baviera, que sube un 3,69%. Y miramos a eDreams. Ayer cotizaba sus resultados y sus previsiones con una caída superior al 40%. Hoy profundiza ese descenso con un recorte del 4,10 que deja el precio de los títulos en 3,75. Pues es la fotografía del mercado español. Se une al rally de Europa y Roberto Sol, aquí tenemos, lo estaba señalando antes, títulos del sector bancario, ese sector tecnológico. ¿Con qué te quedas? Pues hoy nos quedamos también con el sector minorista, en este caso con GD Sports, y es que las ventas totales del tercer trimestre, incluidas las adquisiciones, aumentaron un 8,1% a tipo de cambio constante. Eso sí, cae en un 1,7% en Norteamérica. Ahora mismo el valor cae un 0,70% en la Bolsa de Londres. También en BP suben sus títulos más de un 1%, a pesar de que ha detenido el suministro de combustible a través del oleoducto Olympic Pipeline en Estados Unidos. Nos vamos de Reino Unido a Ámsterdam, y es que Wolters Kluwer sube un 0,28% después de que haya finalizado la adquisición de la empresa alemana Libra Technology. Y acabamos en Francia con las acciones de Valneva, sube un 3,10% en la bolsa de París, a pesar de registrar una pérdida neta de 65 millones de euros. Eso sí, los ingresos alcanzan los 127 millones, superiores a las previsiones del mercado. Y también nos vamos al CAC 40 con los títulos de Total Energy, sube más de un 1%, después de que el director ejecutivo de la compañía, Patrick Pouyanné, ha declarado que el grupo no tiene nada que ver con los actos de tortura y asesinatos de civiles ocurridos en su proyecto de gas en Mozambique. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Todos nuestros agentes están ocupados. Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y, si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Cánovas del Castillo. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana. El mercado en Europa, como en Asia, como en el After Hours de Wall Street, se inunda de fiesta. Se olvida del miedo, de las dudas sobre las altas valoraciones de la inteligencia artificial y se apoya en esas perspectivas de Nvidia. Ha batido resultados y ha elevado incluso sus expectativas en torno a la recta final del año, señalando además y alejando de su pensamiento Jensen Huang, su consejero delegado, que haya burbuja. Con todo, el mercado sigue pendientes de múltiples asuntos y tampoco se eliminan todos los riesgos. De hecho, acaba de llegar una advertencia del multimillonario británico de Ashmore, que ha señalado que hay países dependientes de los mercados financieros para financiar déficits que son vulnerables a grandes pérdidas, y apunta a que Reino Unido está en el riesgo de vivir otro momento de Liz Truss, recordemos, la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. El director ejecutivo de la gestora Ashmore ha dicho precisamente que estos países como el Reino Unido, con déficit, dependientes de los mercados financieros para financiarlos, corren riesgo de ese crash. Apunta además que una de las preguntas que se plantean actualmente en el Reino Unido es si están a punto de vivir otra crisis similar, refiriéndose a lo que sucedió en las turbulencias en el mercado de deuda británico en 2022. Es clave la advertencia que llega la semana que viene. La ministra de Economía, Rachel Reeves, presenta el presupuesto de otoño y las dudas, la tensión gira en torno al mercado británico. Es una noticia de última hora que no apaga la fiesta del mercado en Europa, ni mucho menos de lo que es el mercado británico. Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en esta fotografía, se acaba de colar esta advertencia, un riesgo en torno, más allá de los mercados, en lo que es el gigante, ¿no?, de esas deudas de los países. No sé, a la hora de valorar, de mirar al mercado, ¿cómo calibráis, cómo medís, ¿no?, este tipo de tensiones? A ver, normalmente las cuestiones más políticas realmente después en los mercados afectan poco. Es verdad que unos mercados con mucha deuda todavía, con mucha deuda pública, con tipos de interés todavía altos, sobre todo, pues tal vez en la zona euro no tanto, pero en otras zonas pues sí que es alto, entonces con unos costes financieros importantes,
que pueden repercutir en el día a día de la economía y por lo tanto al final en las bolsas, que al final las bolsas no dejan de ser empresas que venden en el día a día de la economía, en el día a día de la gente. Por lo tanto sí que evidentemente siempre es una espada de Damocles que tenemos encima de los que es las bolsas, de lo que es el mercado de bonos, este excesivo endeudamiento en épocas de tipos altos, de inflación todavía no corregida del todo, sobre todo en algunas zonas, zona euro yo creo que sí, pero en otras zonas, Reino Unido también, pero por ejemplo no en Estados Unidos, aunque no hablemos del tema este ahora. Así que sí que evidentemente pendientes, ni mucho menos para asustarse a día de hoy. Hoy de susto para nada. Los inversores han saltado del miedo, del pánico, a la fiesta por Nvidia. Parece que ya no existe temor a las sobrevaloraciones, que no hay hueco para una burbuja en la inteligencia artificial. ¿Cómo medís la euforia después de las sacudidas de las últimas semanas? ¿Realmente hay que creerse este movimiento? Es que yo no veía una burbuja de inteligencia artificial. Te lo comparaban con la burbuja.com, no tiene absolutamente nada que ver. Es verdad que las últimas encuestas a gestores salían bastante alto el número de gestores que podían pensar que había burbuja de inteligencia artificial. No tiene sentido compararlo con el de la burbuja.com. Las empresas de la burbuja.com no ganaban dinero. A día de hoy las empresas ganaban muchísimo dinero y esta noche no lo han confirmado, pero aunque Nvidia no hubiera presentado estos resultados tan espectaculares, están generando muchísima caja. Es verdad que hay cierto riesgo de concentración, esta circularidad que se le llama ahora, que es verdad que hay mucha inversión en IA por parte de las grandes empresas, concentradas. Yo creo que el riesgo más así sería OpenAI, que muchas empresas están muy focalizadas en OpenAI, y eso hace que si OpenAI, que es una de las que no gana dinero, que queman caja y no la generan, pues petara, pues podríamos ver ciertos problemas, pero ni mucho menos comparables. Ahora, se encuentran los resultados de Nvidia, pero los antes de Taiwan Semiconductor en otra escala de la inteligencia artificial o de los semiconductores, o de ASML en otra escala todavía más previa en la cadena de montaje de semiconductores, y dices, no tiene sentido ver burbuja cuando no paran de ganar dinero, no paran de vender, no paran de incrementar perspectivas, que eso podría ser sí parte de burbuja, que incrementar perspectivas, pero es que las confirman, y no es que las confirmen cada trimestre, es que las mejoran cada trimestre. Por lo tanto, evidentemente estamos ante una disrupción brutal, ante un cambio económico muy fuerte, pero no es mucho menos de burbuja, porque una burbuja, la definición de burbuja es que algo sube sin un motivo fundamental debajo. A día de hoy, Nvidia está más barata que hace 5 años por ratios. ¿Por qué? Porque el beneficio ha subido más que la cotización todavía. Por lo tanto, lo que ha pasado hoy casi es de normalidad. Ahora bien, es verdad que podemos ver cierta sobrecompra, y cuando hay sobrecompra cualquier excusa vale, que yo creo que es lo que ha pasado las últimas 2 semanas. El rally, la fiesta que se desataba en el mercado After Hours de Wall Street se ha extendido a Asia, Europa también, y vemos al IBEX recuperar esos 16.000 puntos. ¿Cuál es vuestro análisis mirando al mercado español? A ver, el IBEX y la tecnología pues no tienen nada que ver, por lo tanto va por libre. El IBEX son bancos y hoy los bancos están subiendo. Al final, claro, cierto riesgo a burbuja tecnológica a estos niveles podría ser un riesgo de burbuja económica, o sea, un riesgo de crisis económica, porque al final hay tanto dinero metido en la tecnología que desencadenaría pues en un cambio de ciclo, que todavía no está muy claro si Europa está saliendo de ciclo y si Estados Unidos va a entrar. Y el IBEX, por ejemplo, lo que tiene son muchos bancos muy cíclicos que siguen yendo muy bien hoy, están subiendo. También en los reportes de las últimas 2 semanas, el IBEX ha subido menos que otros índices por ser poco componente tecnológico, que tan mal le ha ido otras veces, pero en los últimos está muy compensada por los bancos. Al final, el ciclo económico y los bancos marcarán el destino del IBEX porque es lo que más pesa. Mirando a lo que son los grandes asuntos del mercado, hoy estamos pendientes también de protagonistas con nombre propio. También nos hace mirar a Estados Unidos porque seguimos en medio de un oscurantismo de datos, pese a esa reapertura del gobierno. Ya se sabe que no vamos a tener el informe de octubre, los datos de hoy son de septiembre. Eso duele y hunde las expectativas de recortes, pero además vamos a tener datos de consumo. Home Depot decepcionaba, Walmart va a presentar resultados. A la hora de calibrar el movimiento del mercado con esa medición, ¿no?, de que es el consumo americano, ¿qué importancia trasladáis y qué esperáis de estas cuentas?
Es importante el consumo americano porque, y de hecho yo creo que más la parte más privada que la de datos, porque van retrasados, porque no sabemos cómo los van a hacer, porque ya pues no tendría ya mucho sentido hasta que no se pongan, yo creo que al día, que seguramente tardarán un par de semanas en ponerse al día. Yo creo que, por ejemplo, la Reserva Federal sí que en la reunión de diciembre yo creo que ya va a tener todos los datos sobre la mesa, esperamos. Por lo tanto, ya podremos hacer ya podrán tomar una decisión en base a datos, que bueno, que las decisiones de la Reserva Federal o de cualquier banco central pues son muy de aquella manera, pero al menos tendrán todos los datos. Pero al final el consumo en una economía tan consumista como la americana, en una economía que ya les empiezan a afectar los aranceles, es muy importante ver cómo ese impacto arancelario y ese impacto de posible aterrizaje suave, que se hablaba antes, de aterrizaje fuerte, ahora se usan otros términos, pero de esa desaceleración con tipos de interés altos, con aranceles que podrían toquetear un poquito la inflación y la confianza, pues sí que es importante. Porque además, si miramos empresas americanas, descartamos las grandes tecnológicas o los grandes bancos, hay mucho consumo donde invertir. Hay mucha cadena deportiva, mucha cadena de supermercados, que evidentemente puede pesar en carteras y por lo tanto es muy importante. De momento hay cierta previo al cierre federal había cierta desaceleración, pero es importante ver cómo se van calibrando este consumo, porque es importante para ellos y para nosotros como inversores en bolsa americana. A la hora de mirar el mercado, quería hacer y pedirte un análisis en torno a ese movimiento en el mundo cripto. Hoy Bitcoin se recupera, el oro está cediendo. Decías, vosotros no habéis visto esa burbuja en la IA, pero estamos en esa recta final del año con las valoraciones tal cual están. No sé si es que es momento de rotar las carteras, de hacer movimientos. ¿Cómo interpretas lo que pasa en el cripto, en el oro? Y, por lo tanto, ¿cómo puede trasladarse a las carteras? Yo creo que cierta rotación de carteras hay que hacer porque tenemos valoraciones aquí y valoraciones aquí. Por lo tanto, bueno, para quien no me vea, valoraciones muy altas y valoraciones muy bajas. Y ahí sí que, evidentemente, esa rotación, partiendo de la base que hay que diversificar, en cualquier activo, te diría yo, pues oro, cripto, bolsa, bonos, y ya dentro de activos de riesgo. En cuanto a sectores, yo el mundo cripto no me meto tanto, no soy conocedor del mundo cripto, no puedo analizar fundamentales del mundo cripto. La tendencia, evidentemente, el castigo es fuerte, si es ligado un poquito a esos riesgos de burbuja de inteligencia artificial, que no creo que tenga nada que ver, pero sí que ha ido descendiendo. No te puedo decir por valoraciones porque no conozco. Oro, yo creo que sí, que oro un poquito caro. Oro las tensiones geopolíticas y el no tener dólar como valor refugio, pues se ha ido al oro como valor refugio, pero yo creo que aún teniendo oro en cartera se puede reducir un poquito el peso y esa rotación ir a sectores más defensivos posiblemente, que han subido menos, salud, sectores, por ejemplo, que en Estados Unidos, aunque no sea en diciembre, seguirá habiendo bajadas de tipo en 2026, inmobiliaria, renovables, que le van muy bien las bajadas de tipos, según qué aspectos de los bonos, según qué duraciones de bonos. Yo creo que esa rotación, que no tiene que ser de un día para otro, nosotros, por ejemplo, llevamos haciéndola todo el año, a lo mejor adelantando un poquito, pero sí que cierta rotación, partiendo de la base que hay que diversificar, hay que tener de todo un poco, sí que hay que sobreponderar según qué sectores a día de hoy que están, yo creo que muy baratos. Antes de terminar, decías, hoy es un buen día para los bancos. BNP Paribas eleva objetivos de capital, recompra de acciones. ¿Hacemos un capítulo, una mirada al banco en particular o qué te parece el sector en estos momentos? El sector es un poco confuso. Vemos ratios todavía buenos, pero subidas muy fuertes en los últimos años al hilo de la subida de tipos, después de haber sufrido muchísimo con tipos en negativos. Pero creo que han hecho deberes, una parte provocada, porque hay más concentración, por lo tanto, al haber menos competencia, pues eso es bueno para la entidad, para cualquier banco, pues le ha ido bien esa concentración, menos competencia, mejores resultados, eso sin lugar a dudas. Después han buscado más otro tipo de márgenes que no los márgenes por tipos de interés. Han comisionado muchas cosas, han abierto muchos departamentos de, por ejemplo, M&A, que han hecho bien el trabajo, y ahí los ratios no se están resintiendo tanto con la bajada de tipos que está habiendo, por lo tanto, tener en cartera bancos me parece bien, a lo mejor no van a ser tan bollantes como lo han sido en los últimos años en Europa,
Y más concretamente BNP, pues ojo a BNP, el riesgo que tenga reputacional, que es más importante de lo que parece, y ahí veremos cómo le afecta ese riesgo reputacional, porque en un momento que no se habla mucho de la ESG, no se habla, pero sigue ahí, siguen los análisis de los analistas, siguen en las mesas de los gestores, sigue como un punto fundamental dentro del análisis de las empresas a la hora de comprarlas, aunque no esté de moda, y por lo tanto aquí BNP puede sufrir si no arregla esta imagen que tiene ahora. Pues tenemos que dejarlo ya. Luis García Lanja, de SDC Analistas, ha sido un placer. Feliz jornada. Igualmente, hasta luego. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros. Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues a punto ya está de responder a sus consultas Franco Machiavelli, analista de mercados. Ya saben, llamen 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609224716 y, por supuesto, vía YouTube sus consultas para Franco Machiavelli. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, si miramos a los índices, hoy estamos muy bien. El DAX 1%, el CAC más de lo mismo, el Eurostock incluso algo más rezagado. El IBEX 35, ¿qué fotografía nos traes? Bueno, positiva, ¿no? Pese a todo lo que se ha estado comentando últimamente, pese a toda la narrativa en general, sí que es cierto que el mercado dependía y depende, podríamos llegar a decir, tanto de la micro como de la macro también. Entonces hoy tenemos un poco la fiesta aguada porque no vamos a conocer finalmente esos datos de calidad que marca también bastante bien el rumbo del mercado, pero bueno, como bien decías, ¿no? Creo que también si hablamos de Eurostock, si hablamos de IBEX, esas últimas correcciones que hemos estado viendo fueron de alrededor del 5,5 más o menos. Para el IBEX en este caso, no obstante no perdemos niveles clave, mantenemos estructuras exactamente igual y al final este tipo de descansos que se toma el precio pues tampoco son muy malos, pese a que podamos llegar a perder pues eventualmente alguna línea tendencial, pero bueno, son muy sensibles, son dinámicas, como siempre decimos, no obstante siempre y cuando no perdamos, al menos en el IBEX, ¿no? Hablando, estos niveles de confluencia, 15.800 más o menos, que es justo donde vemos el freno actual, pues
podríamos llegar a seguir siendo relativamente optimistas con ese aire de fondo de mercado que parece que tras los resultados de Nvidia pues podríamos estar viendo que el mercado toma algo de soporte, algo de apoyo, así que bueno, de momento hay un punto muy importante también, Eva, que es el tema del VIX, ¿no? Hemos estado viendo subidas, tenemos la referencia en pantalla de esos anuncios arancelarios de Trump antes del acuerdo que tuvo finalmente con Xi Jinping. Estamos hablando de más o menos un VIX ubicado en 25, 28, estamos en esa zona, es decir, para seguir viendo subidas en el mercado lo que deberíamos ver es precisamente una bajada a partir de este nivel, una caída que le dé apoyo a las subidas del mercado. Pero bueno, más allá de todo esto, pese a todo, Eva, pues muy buen tono en general, ¿no? Bueno, la cuelo yo, pero vamos, que luego las consultas se suceden en torno a Nvidia preparándose. Bueno, hoy con fuertes subidas por encima del 6 en Frankfurt, preparándose para fuertes subidas en Wall Street. ¿Qué nos dices del magnífico, no? En el siguiente nivel, que ha marcado nuevo récord y que mueve el mundo. Sí, yo creo que aquí lo que se junta, Eva, es pues básicamente de lo que estuvo hablando todo el mundo, ¿no? De esa apuesta a Michael Burry, etcétera, etcétera. No obstante, yo no considero que Michael Burry sea un apostador que se entienda, ¿no? Especulador a la baja, llamémosle como queramos, con activos a muy corto plazo. Uno de sus grandes éxitos, que fue la crisis hipotecaria, no fue inmediato, la reacción del mercado no fue inmediata, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en Nvidia? Bueno, que al final siempre últimamente ha estado muy ligado y estará muy ligado a expectativas. ¿Los resultados han salido bien? Fenomenal, perfecto. No significa que Burry nos haya equivocado. Yo estoy muy neutro en esa postura, honestamente. No obstante, lo que sí va a ocurrir es que de cara a futuro vamos a tener cada vez mucha más presión. Es decir, lo de hoy lo podríamos llegar a catalogar como un respiro, evidentemente. Al final, si hubiese salido algo malo, pues imagínate la narrativa cuál sería, ¿no? Que ya es el fin de la IA, cuando no es el fin ni de lejos, Eva. O sea, cuando hablamos de burbujas, hablamos de cuando precios están inflados y no están acompañados por beneficios. Y en este caso estamos viendo nuevamente cifras récord. En este caso, en Nvidia no pierde niveles clave, que era ese nivel de $185 que llegamos a estar comentando hace relativamente poco. Y un punto muy importante también por matizar y por resumir, Eva, pues al final estamos hablando de que Nvidia lo que hace es vender IA, y eso es una parte fundamental dentro del ecosistema. Habría que también mirar al resto, que es un poco donde más sensibilidad puede estar habiendo cuando usan IA y no la venden, ¿no? Es como dicen, esta analogía de la fiebre del oro, el que vende los picos, ¿no? Pues en este caso sería Nvidia, por eso va a seguir teniendo esa posición de liderazgo y sobre todo mucho ojo en la financiación del resto de compañías, porque son las que en última instancia derivan ese capital a Nvidia. Entonces Nvidia dependería de la financiación de terceras compañías. Pero bueno, sigue mostrando liderazgo, así que de momento pues el mercado le sigue dando la razón a la mayoría de inversores. Ay, que me hago. Iba con una consulta vía WhatsApp. Y te pregunta Juan de Bilbao, soporte y resistencias de acción de Grenergy. Las tiene compradas a 30 euros y no sabe si interesa vender ahora o esperar. Bueno, muy buena tendencia en general, podríamos llegar a decir. Si el oyente tiene el precio que me has comentado, pues al final tiene un precio bastante bueno dentro de lo que cabe. Sí que es cierto que si miramos pues a gráfico semanal, a veces podemos llegar a ver tendencias muy cortoplacistas y esto nos puede llegar a engañar, pero es que no es el caso en este caso de Grenergy, ¿no? Lo que estamos viendo al final son buenas y fuertes subidas, probablemente un poquito de niveles un tanto sobrecomprados en niveles actuales. Venimos de superar pues al final máximos previos y el precio siempre tiende a tener esta dinámica, ¿no? De que cuando supera máximos previos tiende a corregir un poquito en ese aspecto. No vemos nada. ¿Cómo lo diríamos? No vemos nada que a priori haga pensar en cambios de tendencia. Podemos llegar a ver algo que haga pensar en ligeras correcciones, pero no en cambios de tendencia. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Bueno, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Venimos a superar altos previos, estamos en niveles un poco de consolidación durante bastante tiempo y ahora encamina un tramo relativamente a la baja. ¿Dónde estaríamos mirando para ser un poco más certeros? Bueno, nivel de 69 más o menos, siempre y cuando no pierda este nivel de 69, 70 euros por acción, pues al final estaríamos hablando simplemente de una corrección cortoplacista, y si lo juntamos con alguna confluencia de niveles dinámicos también, pues estaríamos hablando
Sí, estaríamos hablando en este caso de niveles de media móvil de 200, gráfico de 4 horas. Si nada de esto cambia, Eva, pues al final tendríamos también subida para rato. Caso contrario, algún nivel un poco más macro, un poco más primario, sí que estaría bastante más abajo, esto es cierto, estaríamos hablando de nivel de 45. Pero es que más allá de todo esto, 70 y niveles de 45 serían niveles que incluso llegando a dichos niveles seguiría manteniendo estructura alcista secular de largo plazo. 70 para corto, 45 para corto plazo me refiero, y 45 para apoyos de largo plazo. Con una nota de voz. Buenos días desde Valencia. Me gustaría saber la opinión sobre Novo Nordisk, si lo ve alcista o habría que esperar una posible corrección mayor. Bueno, ¿qué te parece la danesa? Bueno, Novo Nordisk no es nuevo todo este tema que se ha estado hablando al respecto de la compañía. Sí que es cierto que venía pues bastante castigada en general, pero bueno, a ver, no es algo nuevo, podríamos llegar a decir. Hace ya bastante tiempo que se hablan de las caídas de Novo Nordisk. A ver, por un factor y un criterio de drawdown, sí que es cierto que arrastramos ya bastante caída, ¿no? O sea, estamos hablando de un 70% más o menos desde máximos, más o menos desde mediados del año pasado, o sea, casi año y medio de pura caída, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Y estamos hablando puramente de un factor técnico, quiero decir. Cuando miramos una compañía siempre hay que mirar también el trasfondo y los fundamentales que son el driver, en última instancia, del movimiento de la acción, que eso luego se ve reflejado en el técnico. No son excesivamente malos los fundamentales de Novo Nordisk, pero ha estado muy castigada, con algunos problemas también ahí en el medio. Si miramos tendencias muy largoplacistas, sí que nos da un buen aspecto, pese a toda la caída. Probablemente uno de los drawdowns más agresivos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? No obstante, sí que es cierto que nos encontramos un poco en ese nivel, que bueno, vamos a ver qué tal, porque sí que es cierto que le ha tomado bastante tiempo llegar hasta este nivel. Estamos hablando del nivel de más o menos 300 que vemos en pantalla. Si bajamos a diario, estos niveles no solamente coinciden con tendencias largoplacistas, sino también con soportes horizontales, donde estaríamos mirando como catalizador técnico puramente para el valor. Bueno, pues criterio de media móvil de 200, gráfico de 4 horas o, por otro lado, que sería casi lo mismo, nivel de resistencia de todo ese drawdown que no deja de ser una tendencia bajista de corto plazo atrapado dentro de una gran tendencia alcista de largo, como estábamos comentando antes. Entonces, realmente, ¿qué deberíamos empezar a ver a partir de ahora en estos niveles en estos niveles de soporte? Bueno, cualquier figura, primero de consolidación. Lateralidades serían muy buenas, formaciones de bases, también podríamos estar hablando de figuras de doble suelo, figuras de reversión de tendencia en términos técnicos y o que todo esto se acabe traduciendo por lógica en una rotura de niveles clave. Esos niveles clave estarían ubicados más o menos en la zona de 400, 410 por acción, debido a que serían los últimos máximos que reflejaron últimos mínimos en el valor. Por lo tanto, bueno, pues un poco este cruce de niveles y no perder un poco la perspectiva largoplacista. Tras tanto pesimismo, tras tanta caída, pues ha finalmente aterrizado en niveles macro muy, muy importantes, pero debemos ver en última instancia ese giro de estructura para acabar de validar pues posibles nuevos tramos al alza, ¿no? Vale, vamos con una consulta que nos llega vía YouTube y nos pregunta Eduard si puedes analizar ASML en Ámsterdam y Tesla. Ok, bueno, ASML fue siempre una de mis favoritas realmente y estuvo castigado un buen tiempo, hasta que yo la comentaba mucho en consultorios, ¿no? Y luego la gente decía, oye, Franco, pero es que no sube. Yo, bueno, como si dependiese de mí que subiese, ¿no? Pero bueno, era un negocio excelente, era y es un negocio excelente. Ya sabemos que maneja el monopolio de la litografía, que todo este tema para las obleas de silicio en los microchips es algo que nadie tiene, o sea, el moat, ¿no? Esa ventaja competitiva, ese foso defensivo que tiene ASML es espectacular, sinceramente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estuvo muy atrapada en todo este tramo que estoy señalando en pantalla, un poco en ese tramo de los 540 y 740 por acción. Por fin ha logrado despegar de ahí, por fin ha logrado salir de ahí. Y a esto me refería probablemente con el ejemplo de Novo Nordisk, ¿no? No necesariamente aplicado con la misma dinámica, pero me vengo a referir a lo siguiente. Si estamos en una pauta correctiva, lo que tenemos que ver es un giro
estructura. Claro, cuando nos acercamos a escenarios de este estilo combinado con soportes importantes, ahí es donde empezamos a validar giros técnicos estructurales. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? En ASML. Bueno, honestamente lo ideal sería que todo ese último máximo que dejó atrás mediados del año pasado, por eso digo que ha tardado bastante en recuperar niveles, pero es un negocio excelente, lo ideal sería ver una rotura a partir de ahora, ¿no? Que eso es lo que acabaría confirmando un poco el sesgo alcista. ¿A qué me refiero con sesgo alcista o estructura alcista? Pues que básicamente rompa máximos previos, justo lo que veníamos viendo anteriormente. Entonces, tras ese periodo correctivo, apoyo en soporte y fin de la pauta correctiva, lo ideal sería ver un comportamiento que rompa nuevos máximos. A partir de ahí, pues que sería básicamente fundamental que no pierda los últimos niveles que aguantaron, de hecho, el último drawdown, que aguantaron, de hecho, la última pauta correctiva. Por lo tanto, estaríamos mirando más o menos que en caso de romper 900 o 1000, que es un nivel muy psicológico, no perder los 800, los 750, en definitiva, no perder la media móvil de 200 en gráfico semanal. Y bueno, Tesla, qué decir, ¿no? Al final también ha tenido más y menos, también tuvo drawdowns muy importantes principios de este año, ¿no? O finales del año pasado, principios de este, con caídas de más del 50, con ajuste de múltiplos. Por el lado fundamental, pues también mucho se podría hablar, pero lo que estamos empezando a ver ahora sí que es cierto que a nivel técnico quizá un pelín de presión en la parte de los altos, algo que personalmente no me gusta, porque al final cuando un valor no rompe altos previos y se queda un poco a las puertas, suele ser, y por lo general, indicios de un poco más de debilidad, de consolidación, de no tener rumbo. Entonces, como no estamos viendo una rotura significativa ni con volumen del máximo previo, en donde estaría prestando atención Eva sería principalmente zona de $280 por acción. No solamente porque podríamos estar empezando a hablar de un hipotético suelo, de una hipotética lateralidad, sino que en el fondo esto ha venido marcando un poco el rumbo, con sesgo positivo, lo digo, de las últimas subidas, de la última tendencia que estamos viendo justamente aquí en pantalla. No obstante, lo que decimos, ¿no? Claro, de techo a suelo, pues podemos estar hablando un menos 30, pero luego de suelo a techo, pues más o menos una cantidad similar. Entonces, ese factor especulativo en rango de lateralidad viene acompañado un poco por la perspectiva de ver que no rompe con fuerza máximos previos. Si lo rompiese exactamente el mismo nivel sería clave, simplemente que con un sesgo relativamente alcista, un sesgo de apoyo tendencial en lugar de un sesgo de lateralidad por no haber roto máximos previos. Por lo tanto, pues un poco este nivel sería, bajo mi punto de vista, uno de los más importantes para Tesla en la actualidad. Vamos con una llamada telefónica. ¿María? Hola, buenos días. Díganos. Mire, quisiera hacerle 2 preguntas al analista y luego, si puede, una consulta. Que me dé cómo ve Fluidra y Farmamar. Y luego quisiera saber si me puede decir qué orden debo dar al banco para que una acción no me baje. Si, por ejemplo, está a 80 y sigue subiendo, ¿le puedo dar una acción que se venda a 70, pero que mientras tanto no se venda? ¿Cómo debo denominarlo? Gracias. Vale, María, por la cara que le veo a Franco no tengo muy claro. No, sí. me ha recordado mis tiempos en los brokers, cuando trabajaba mucho en los brokers y nos hacían consultas de ese estilo. A ver, por lo general, por responder primero a la duda, intento luego responder rápidamente Fluidra y Farmamar, que ya he tomado nota. Vamos a ver, por lo general una posición cuando entra en mercado, y esto es un poco de cuando no era analista y trabajaba dentro con clientes, suele tener asociada una orden de salida. Esa orden de salida puede ser salida en beneficios o salida en pérdidas. Si lo que comenta el oyente es de estar en 80, que el valor suba a 90, pero que se proteja en 70, es un stop loss de toda la vida. Si lo que queremos es que estando en 80 y el valor pase a 90, y queramos proteger, por ejemplo, ahora en 85, eso es un stop win, eso es un stop de beneficios. Entonces, sea cual sea la orden de salida, se debe ajustar en función del valor de entrada. Sería algo tan simple como que el banco ejecute esa línea lógica, pero como digo, toda orden debe ir asociada tanto opcionalmente, tanto a una opción de salida en beneficios como salida en pérdida. Simplemente luego es mover precios y ya estaría, ¿vale? Entonces, esto por un lado, Fluidra nos comentaba la oyente, vale, aquí la tenemos. Y bueno, Fluidra sí que es cierto que atraviesa un poco momentos de un poquito de incertidumbre. Venía estando relativamente bien el comportamiento principios del año 2025. Sí que es cierto que luego, pues llamémosle Donald Trump, llamémosle Liberation Day, que arrastró, como estamos viendo, a todo el mercado, ¿no? Y esto coincide, porque es marzo más o menos, grandes caídas.
¿qué ocurre? Que hay una parte muy importante del mercado que estos niveles ya los ha recuperado, ¿no? El Liberation Day, muchos valores lo han dejado atrás y la referencia se toma como máximos de 2025, el punto más alto de principios del año 2025. Bueno, pues en este caso, Fluidra está muy cerca de romper esos niveles, no ha tenido un comportamiento excesivamente malo. Quiero decir, ha logrado recuperar, si somos optimistas, con la mirada, ha logrado recuperar toda la caída previa. ¿Y ahora dónde se está encontrando? Pues justamente en esos niveles de resistencia, ¿no? Entonces, cuando prestamos atención a todo eso, hay que bajar la temporalidad y lo que hay que ver es que se van formando pequeños rangos de lateralidad. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente, para ser, digamos, un poco más exactos con el valor, lo que hay que hacer precisamente es vigilar estos niveles de lateralidad. Veníamos, como digo, recuperando toda la caída previa del Liberation Day, tendencia alcista, hasta que ahora en los máximos anuales empieza a haber algo de consolidación, algo de lateralidad. Por lo tanto, bastante sencillo el análisis. Rotura de 25,5 seríamos optimistas, rotura a la baja en este caso de 22, lo que nos haría vigilar son los mínimos de este año. O sea, estamos a las puertas de romper máximos de este año en una consolidación de 22 a 25. Rotura de 25 somos optimistas, rotura de 22 y nos vamos a los mínimos del año como referencia clave. Y al final, estando en esta lateralidad, pues no queda otra que esperar que el precio rompa hacia alguno de estos lados, ¿no? Luego, por el lado de Farmamar, que nos comentaba el oyente, se encuentra en soporte gráfico diario, una lateralidad bastante extensa en precio. Estamos hablando de una lateralidad desde finales del año pasado, más o menos, hasta ahora, ¿no? Pues un añito ya oficialmente de pura lateralidad. No obstante, entre suelo y techo hablamos de un 40% de revalorización. Siempre y cuando estemos dentro de este canal, la visión será un poco ambigua, será un poco especulativa, cortoplacista, pero si somos relativamente optimistas, pues hombre, en la llegada a un soporte lo más normal es que podamos llegar a ver un rebote, y ese rebote hasta 100 pues nos otorga pues un poco esa variación porcentual. Más allá de eso, seguimos atrapados un poco en esta lateralidad para ser un poco más optimistas de cara a futuro. Lo que deberíamos ver es una rotura de 100 que nos lleva a los máximos más relevantes ubicados en 134. No es del todo malo el aspecto, pero mucho tiempo atrapado en lateralidad, y esto no deja de suponer a veces un coste de oportunidad frente a valores que están muy en tendencia, como hemos estado viendo en general los últimos líderes sectoriales, ¿no? Vía WhatsApp, vamos con preguntas. Buenos días, dice Capital, ¿serían tan amables de analizar Bitcoin? Por favor, ¿cómo ves a Bitcoin? Bueno, a ver, ha estado sufriendo bastante, ¿eh? Yo me esperaba que alguien fuese a preguntar por Bitcoin, y al final, de hecho, es algo curioso porque llegamos a ver en su día subidas del oro y subidas de Bitcoin, ¿no? Y ahora vemos una caída en Bitcoin y una subida en el oro, y muchos dicen, la gente está vendiendo Bitcoin para comprar oro, ¿no? Y al final, pues bueno, se generan todo este tipo de debates. A ver, Bitcoin como activo de riesgo, con una beta, si lo pudiésemos medir con beta, agresiva, ¿no? En cualquier caso, que siempre se mueve un poquito más fuerte que el mercado. ¿Dónde estamos mirando realmente como factor? Podríamos llegar a decir uno de los factores más sencillos, más primarios y más lógicos. ¿A qué me refiero? Con independencia de todos los factores que hay de narrativa de mercado, de liquidez, etcétera, etcétera, estaremos mirando a factores de demanda. A demanda le llamamos a un nivel que genera nuevos saltos. Le llamamos zonas de demanda, es decir, a partir de este mínimo se generó un nuevo alto previo. Esta lógica estructural, vuelvo y repito, Eva, muy sencilla de entender, al final nos hace precisamente ver el mercado de una forma, como digo, relativamente lógica. Si lo que hemos estado viendo son subidas constantemente por demandas y una no rotura de estos niveles, pues siempre y cuando mantengamos esta dinámica, a priori no habría nada de lo que temer, y la corrección que estamos viendo justamente desde máximos es una corrección significativa, cercana al 30%, por lo tanto, siempre y cuando mantengamos esto y no rompamos toda esta zona de demanda, que estamos hablando más o menos de entre 86 y 75, es bastante amplia, casi $10.000 de amplitud es lo que tendría la zona, pero no obstante mantiene muy bien todo el fondo de mercado, mantiene muy bien toda la estructura en general. No obstante, y creo que este es el mejor ejemplo, Eva, cuando hemos visto en el pasado roturas de zonas de demanda macro, de temporalidad grande, como la que estoy señalando ahora mismo en pantalla, ahí sí que estuvimos viendo una extensión de la pauta correctiva mucho mayor.
Y es la misma dinámica, último mínimo generador de un nuevo alto. Cuando esto ocurre a largo plazo sí que son señales de preocupación. No obstante, no hemos estado viendo esto en ninguna de las últimas demandas desde el inicio del mercado alcista. Ojo, que se dice pronto, pero los datos que estamos comentando son muy sencillos realmente de entender y al mismo tiempo muy importantes. Así que siempre y cuando no rompamos lo que decía anteriormente, entre 86 y 75, pues a priori esto seguiría siendo una corrección a priori para continuar subiendo. Una consulta vía YouTube. Dice Dani, buenos días, Franco, me gustaría que analizase Netflix. Está dentro de 97,30 Frankfurt, y si puede que me dé su opinión ETF Uranium and Nuclear Tech. NUKL, el ETF. Vale. NUKL, vale. Por ir con Netflix, bueno, dentro de lo que cabe muy bien. O sea, por lo general siempre nos suele llamar la atención valores cuando no paran de subir y subir. Cuando lo ideal sería ver valores que por fundamentales no estén mal. Netflix se ha reinventado muy bien en algunos segmentos de negocio con publicidad y eso ha disparado mucho lo que son los ingresos. Sí que es cierto que desde la parte de máximos hemos estado viendo un drawdown aproximado, una corrección aproximada del 20%. Por eso digo que lo ideal sería que nos interesemos en valores que no lo vienen haciendo del todo mal y que vienen de tener una corrección, ¿no? Ahí es donde hablamos un poquito de ese momentum para aprovechar. Cuando miramos Netflix, miramos tendencias muy saludables desde inicios nuevamente del mercado alcista que estamos trayendo hasta la fecha. Nos remontamos a la segunda mitad del año 2022. Es decir, mantenemos tendencias sólidas desde el inicio del último mercado alcista. Mantenemos los niveles clave en temporalidades altas que no debería perder. No solamente eso, sino que además confluye muy bien gráfico diario con media móvil de 200 sesiones, una media móvil que no es sensible como una media móvil de corto plazo. No solamente eso, sino que además corregimos más de un 20% desde máximos y ahora mostramos algo de apoyo en estos niveles. Por lo tanto, me resulta honestamente interesante Netflix. No solamente eso, sino que si busco ser un poquito más exacto o certero con la lectura, toda esta pauta correctiva no deja de ser un pequeñito canal bajista, y una vez que hemos llegado a estos niveles macro que estábamos comentando, actualmente vemos lateralización en el precio. Muy buena señal. Eso es lo primero que deberíamos ver, y a partir de ahí rotura de 117, que lo que consiga sea precisamente romper ese canal bajista correctivo para básicamente continuar un poco con su pauta alcista de medio plazo. Y luego estábamos hablando del ETF de uranio. Ya sabemos que lo viene haciendo muy bien en general el uranio, al igual que tierras raras, ¿no?, que han tenido un poquito de corrección últimamente, pero que la tendencia secular no ha cambiado. Lo que estamos viendo aquí es pues algo relativamente similar. Mantenemos muy bien las tendencias, siempre y cuando no haya este tipo de roturas, pues al final seguiríamos siendo optimistas con todo esto. Lectura muy similar a Netflix, corrección, apoyos en tendencia. Si todo esto se mantiene y no cambia, sería una buena oportunidad, o al menos tenerla en el radar. Franco Machiavelli, se nos acaba el tiempo, como siempre. Muchísimas gracias, feliz jornada y hasta la próxima.